Cuando sugerí dormir en la habitación de mi prometido, él se quedó totalmente impactado. Después de todo, jamás había iniciado un acercamiento con él. Siempre lo regañaba o lo ignoraba cada vez que nos veíamos. Lo que él no sabía era que en realidad había renacido en mi vida pasada. Me escapaba constantemente para encontrarme con el hombre que amaba. Incluso llegué a robar todas las posesiones de mi prometido para dárselas a ese hombre. Y aún así, mi prometido jamás me culpó. En cambio, me encerró en su villa y me cuidó meticulosamente. Cuando el hombre que amaba me traicionó, mi prometido sacrificó su vida para salvarme. Por eso, en esta vida, decidí quedarme a su lado y aceptar su amor. Cuando Lucian le pidió a la criada que me escoltara de vuelta a mi habitación, tiré de su camisa y susurré: «¿No puedo quedarme en tu habitación?». Su cabeza se giró de golpe hacia mí, con los ojos bien abiertos por la sorpresa. Maya y Ace lo imitaron, congelados como si me hubiera salido una segunda cabeza. Lucian me miró como si estuviera tramando algo. Honestamente, no podía culparlo. Había sido terrible con él antes. «Me duelen los pies», murmuré. Lucian bajó la vista a mis pies, enrojecidos, y, sin dudarlo, me alzó en brazos. «Trae el botiquín a mi habitación», le dijo a Maya. Sonreí satisfecha. «Puedes retirarte por hoy, Ace», añadió Lucian. «Pero jefe», empezó Ace, hasta que la mirada de Lucian lo hizo callar. Cargada en brazos, me aferré al cuello de Lucian, disfrutando en secreto lo fácil que era descansar contra él. Al llegar a las grandes puertas dobles de su habitación, se detuvo, esperando que me resistiera. En cambio, me acurruqué más cerca. Una vez dentro, me llevó directamente al baño. «¿Necesitas ayuda para bañarte?», preguntó. Mi corazón dio un salto. «Sí», solté sin pensar. «Haré que Maya envíe a alguien». Se fue antes de que pudiera procesar lo que había dicho. Suspiré. Genial, no era la ayuda que tenía en mente. Después de ducharme, una sirvienta me esperaba con ropa de dormir. Le di las gracias, pero solo tomé ropa interior. «Tomaré algo», prestado del armario de Lucian. Dentro era un mar de negro. «¿Este tipo no tiene otra cosa?», murmuré, antes de ponerme una de sus camisas. De regreso en la habitación, Maya intentó secarme el cabello, pero la rechacé hasta que se fue a regañadientes. Por supuesto, Lucian fue el siguiente en entrar con el botiquín en la mano. «Claramente no puedes secarte el pelo sola», dijo con seriedad, mirando mi cabello húmedo. Luego su mirada cambió. «¿Qué estás usando?». «Tu camisa», respondí. Frunció el ceño, genuinamente curioso. «¿Por qué?». «Porque me queda bien». «Y vaya que te queda», murmuró por lo bajo antes de enchufar el secador. Me senté obedientemente mientras me secaba el cabello, sus dedos peinándolo con suavidad. El pecho se me apretó al ver lo tierno que podía ser. Trató mi muñeca adolorida con un ungüento y luego me arropó en la cama. «Duerme aquí conmigo», susurré, medio dormida. Dudó un momento, pero finalmente se acostó a una distancia prudente. Naturalmente me acerqué. Justo antes de quedarme dormida, creí escucharle susurrar: «Te amo, muñeca». A la mañana siguiente, Lucian seguía dormido a mi lado. Era la oportunidad perfecta para escabullirme. Caminé de 1920 puntillas, elogiando en silencio las puertas bien engrasadas de la mansión, hasta que una voz me detuvo en seco. «¿A dónde crees que vas?». «Ace, por supuesto». «Tranquilo», dije con una sonrisa nerviosa. «Solo voy a la cocina». «¿Dónde está el jefe?». Sus ojos sospechosos miraron hacia la puerta. «Shh, está dormido». Eso lo sorprendió. «¿El jefe? ¿Dormido?». «Sí, ¿quieres que te lo deletree?». Intentó pasar a mi lado. Le tiré del traje. «¿Qué haces?». «Asegurarme de que esté vivo». Lo fulminé con la mirada. «¿Qué crees que haría? ¿Sofocarlo con una almohada?». «No lo descartaría», replicó. «Auch, pero justo». Finalmente revisó y regresó con el rostro alterado. «Está dormido». «Ya lo dije. ¿Qué hiciste?». Su voz era dura. «Disculpa. El jefe tiene problemas para dormir. A lo mucho, 3 horas. Nunca duerme así». La culpa me golpeó fuerte. No lo sabía. «Por supuesto que no lo sabías», soltó con desdén. Apreté la mandíbula. «Mira, Ace, sé que no confías en mí, pero lo estoy intentando. Encuéntrame a medio camino, ¿sí? Estaré en la cocina haciendo el desayuno». Me marché antes de que pudiera responder. En la cocina, buscaba entre los armarios cuando Maya me asustó. «¡Jesús!», jadeé, llevándome la mano al pecho. «Deja de asustarme así». Se disculpó rápidamente. Pedí mezcla para panqueques. Cuando ofreció que los chefs lo hicieran, negué con la cabeza. «No, yo cocino para Lucian hoy». Toda la cocina se congeló. Conocían mi historial. La última vez que cociné, usé nueces, sabiendo bien su alergia. Casi muere. Hice una mueca al recordar. «Ya sé lo que están pensando», les dije. «Pero hablo en serio. Pueden vigilarme todo el tiempo». Se agruparon a mi alrededor mientras cocinaba, sorprendidos de que supiera lo que hacía. Con los panqueques apilados, pedí ayuda para poner la mesa. El personal se apresuró a asistir. Cuando Maya ofreció limpiar, negué con la cabeza. «Yo hice el desastre, yo lo limpio». Me miró como si me hubieran salido cuernos. «Ya vieron que no envenené la comida», añadí con una sonrisa. Avergonzada, murmuró algo antes de retirarse. Estaba
guardando las sartenes cuando un grito furioso retumbó por toda la mansión. ¿Dónde está ella? El grito retumbó por toda la mansión como un latigazo. Me congelé con la espátula en la mano, el aroma de los panqueques aún flotando en el aire. Sabía que venía de Lucian. Sabía que era por mí. Sabía que era mi culpa. Ace apareció primero, con los ojos abiertos como platos, como si esperara encontrarme con un cuchillo en la mano. Se quedó quieto en la puerta de la cocina, como un perro guardián a punto de lanzarse. Luego vino Maya, pálida. Los demás sirvientes se habían esfumado, como si el mismísimo demonio hubiera gritado. Y entonces lo vi. Lucian entró con pasos duros, descalzo, aún en ropa de dormir, pantalón oscuro y camisa blanca abierta en el cuello. El cabello negro estaba revuelto, y su mirada aún más. Por un instante, pensé que me gritaría, que ordenaría que me encerraran, que me arrancaría de allí como se arranca una espina infectada. Pero no dijo nada. Se limitó a mirarme, fijamente, como si no pudiera procesar que yo estaba ahí, de pie, en su cocina, con panqueques servidos y olor a mantequilla flotando entre nosotros. «Estás aquí», dijo al fin, su voz ronca por el sueño. Interrumpido. «Hice desayuno», murmuré, levantando un plato como un escudo. Nadie se movió. Nadie respiró. Lucian caminó lentamente hacia la mesa, sin quitarme los ojos de encima. Se sentó. Tomó cuchillo y tenedor. Cortó un pedazo pequeño. Y lo llevó a la boca. Lo masticó en silencio. Yo creo que dejé de respirar. Y entonces sonrió. Solo un poco. Pero fue real. Un sonido metálico me hizo voltear. Ace había dejado caer su vaso. «¿Qué está pasando aquí?», susurró, como si se sintiera fuera de lugar en su propia casa. Lucian tomó otro bocado, aún sin mirarlo. «Ella cocinó. Y no está envenenado», añadió como si aquello fuera un milagro. Quizás lo era. Ace me lanzó una mirada cargada de sospechas, pero retrocedió. Maya no parpadeaba. «¿Puedo preparar café?», ofrecí, con la voz temblorosa. Lucian negó con la cabeza. «Siéntate». Obedecí. Me senté frente a él, con las manos en el regazo, como una niña castigada. El silencio pesaba como plomo. «¿Dormiste bien?», dije, intentando llenar el aire. Él me miró, largo, como si buscara algo en mi cara. «Dormí», corrigió. «No recuerdo la última vez. No supe qué decir. Me limité a bajar la mirada». «¿Por qué hiciste esto?», preguntó sin levantar la voz. «Porque quería. Porque te lo debo. ¿Desde cuándo te importa lo que me debes?». «Desde que recordé cuánto me diste», respondí antes de poder detenerme. Un silencio diferente nos envolvió entonces, uno lleno de palabras no dichas. Ace se aclaró la garganta. «Voy a supervisar la seguridad». Lucian asintió. Ni siquiera lo miró. Cuando nos quedamos solos, me atrevía a hablar otra vez. «Lucian, sé que todo esto es raro. Yo estoy rara. Pero estoy intentando hacer las cosas bien». Él se recostó en la silla y cruzó los brazos. Parecía observarme como un acertijo. «¿Por qué ahora?». «Porque antes fui una idiota. Porque no lo supe ver. Porque no supe verte a ti». Lucian cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, ya no parecía tan desconcertado. Tampoco parecía confiado. Solo cansado. «No sé quién eres ahora, pero quiero ver hasta dónde vas con esto. Tan lejos como me dejes». Un pequeño músculo se movió en su mandíbula. Luego se levantó sin decir más y se dirigió a la puerta. «Voy a bañarme. No causes otro escándalo». Lo observé irse, con el corazón latiendo tan fuerte que casi dolía. Lucian había comido mi comida. Me había sonreído. No me había gritado. Quizás, solo quizás, estaba comenzando a verme. La mañana siguiente fue un juego cruel de indiferencia. Esperaba encontrarme con un Lucian diferente, menos distante después de lo ocurrido en la cocina. Pero cuando apareció, ya vestido con un traje oscuro impecable, la corbata perfectamente ajustada, el cabello negro, peinado hacia atrás y la sombra de una barba incipiente marcándole la mandíbula, actuó como si nada hubiera pasado. Ni una palabra sobre el desayuno, ni una mención a su sonrisa. Solo el Lucian habitual. Frío, ordenado, contenido. «Prepárate», dijo sin mirarme apenas. «Esta noche vienes conmigo». «¿A dónde?», pregunté insegura. «Un compromiso. Cena con aliados». Se ajustó los puños de la camisa como si me hablara de un trámite más. «No quiero excusas». El aire me pesó en los pulmones. En la otra vida jamás quise acompañarlo a esos encuentros. Siempre encontraba una manera de escapar, de huir. Hacia brazos que me destruyeron. Ahora no dudé. «Está bien». Él se detuvo un segundo, sorprendido por la facilidad de mi respuesta. Pero no dijo nada más. Solo me dejó allí, con Maya observándome desde la puerta como si quisiera descifrar si yo de verdad había cambiado. La tarde pasó con un torbellino de preparativos. Maya me ayudó a vestirme. Un vestido color marfil. Discreto pero elegante, ceñido a la cintura, de manga larga. El espejo me devolvía una imagen distinta a la que recordaba de mí misma. Menos arrogante, más vulnerable. «No hagas un escándalo esta noche», murmuró Maya, mientras ajustaba mi cabello. «No le causes vergüenza». «No lo haré», aseguré.
Y lo decía en serio. Cuando entré en el coche, Lucian ya me esperaba. El asiento de cuero negro parecía demasiado grande entre nosotros, un océano de silencio. Él revisaba documentos con gesto severo. El reflejo de la luz de la calle acariciaba su perfil, nariz recta, labios firmes, ojos oscuros que parecían esconder un cansancio antiguo. Yo lo observaba de reojo, como si fuera la primera vez que realmente lo veía. Al llegar al salón, todo se llenó de murmullos. El milagro de que yo estuviera al lado de Lucian causó tanto revuelo como si una estatua hubiera decidido caminar. Los hombres inclinaban la cabeza ante él. Las mujeres cuchicheaban, algunas con sonrisas envenenadas dirigidas a mí. Me esforcé por no encogerme bajo sus miradas. Lucian, en cambio, parecía de hierro. Saludaba con firmeza, imponía respeto, sin necesidad de levantar la voz. Sentí un orgullo extraño al estar junto a él. Por primera vez, quise que todos lo vieran como yo empezaba a verlo. Durante la cena, una mujer rubia de labios rojos, no debía tener más de 30 años, inclinó la copa hacia mí con malicia. Debo decir, Lucian, que estoy impresionada. Nunca pensé volver a ver a tu prometida en un evento contigo. Después de lo que se decía, mi piel se tensó. Lucian bajó lentamente la copa y la miró con una calma que era peor que la furia. Lo que se diga de ella no me importa. Su voz fue grave, cortante. Lo único que importa es que está aquí, conmigo. El murmullo general se congeló. Yo también. La mujer rubia sonrió con nerviosismo, intentando disimular el golpe, y cambió de tema. Yo no podía moverme. Me aferré a la tela de mi vestido bajo la mesa. No sabía qué me dolía más, que hubiera tenido que defenderme, o que yo misma hubiera dado pie, en la otra vida, a todos esos rumores. Cuando la velada terminó, Lucian me ofreció el brazo como un caballero de otra época. Lo tomé, todavía conmocionada. ¿Por qué lo hiciste?, murmuré al subir al coche. Porque soy el único que tiene derecho a hablar de ti, respondió sin emoción, como si no hubiera nada más que decir. Me quedé mirando sus manos, grandes, firmes, apoyadas sobre el volante. Pensé en todo lo que había desperdiciado antes, y lo único que pude pensar fue, esta vez no lo arruinaré. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lucian en el salón, tan sereno y firme mientras me defendía. Yo había esperado frialdad, incluso desprecio, pero en cambio él había puesto su nombre y el mío sobre la mesa, con una seguridad que me dejó sin aliento. ¿Cómo podía todavía levantar un escudo por mí, después de todo lo que le hice en la otra vida? La mansión dormía en silencio cuando decidí caminar. El mármol frío bajo mis pies descalzos y las sombras extendidas en los pasillos me guiaron hacia una ala que siempre había permanecido cerrada. Había escuchado rumores, que Lucian la había sellado tras mi partida, definitiva en la otra vida, que allí no entraba nadie. La cerradura se dio con un ligero empuje. El chirrido de la puerta me hizo estremecer. Dentro, el aire estaba quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. Reconocí de inmediato el lugar, mi antiguo cuarto. Todo seguía allí, intacto. El tocador, con mis perfumes, el espejo donde practicaba sonrisas falsas, el baúl con vestidos que ya no me pertenecían. Era como enfrentarme a un fantasma, y ese fantasma era yo. Mis manos temblaban cuando descubrí una caja de madera sobre el escritorio. Estaba cubierta de polvo, pero el sello en la tapa era inconfundible, la inicial de Lucian. No pude resistirme. Abrí la caja, y dentro encontré cartas, decenas de ellas, todas escritas con la letra fuerte y elegante que conocía tan bien. Ninguna había sido enviada, todas dirigidas a mí. Leí con ansiedad, cada palabra una puñalada. Hoy me pregunté si algún día volverás a mirarme. A veces pienso que soy un carcelero, no un prometido. ¿Qué puedo hacer para que entiendas que estoy de tu lado? Las lágrimas nublaron mi vista. Lo había reducido a escribir para sí mismo, a intentar comunicarse conmigo en secreto, porque yo nunca quise escuchar. Al fondo de la caja encontré una carta doblada con más cuidado. El papel estaba amarillento, gastado. La fecha escrita en la esquina me dejó helada. Era el día en que él murió para salvarme en la otra vida. La abrí con manos temblorosas. La tinta estaba manchada, como si la hubiera escrito con prisa. Si muero por ella, tal vez me vea. Tal vez, al menos en ese instante, entienda que lo único que quise fue estar a su lado. El aire se escapó de mis pulmones. Me llevé la carta al pecho, sollozando en silencio para no despertar a nadie. Te veo ahora, Lucian, susurré con voz rota. Te veo. Pero, ¿de qué servía verlo ahora, cuando ya lo había perdido una vez? El crujido de un piso detrás de mí me hizo girar con sobresalto. La figura de Ace apareció en el umbral, alto, serio, con los brazos cruzados. Su cabello oscuro estaba despeinado, como si también hubiera salido de su cuarto por una sospecha. No deberías estar aquí, dijo con dureza. Estas cartas, alcancé a decir, levantando una como prueba. ¿Él las escribió para mí? Ace me miró con desprecio, como si mi voz fuera un insulto. Él escribió mucho. Tú nunca escuchaste. Ahora lo hago. Por primera vez vi duda en sus ojos. Tal vez no creyera en mí todavía, pero al menos había visto mis lágrimas. Tal vez había visto que ya no era la misma.
Clavé la vista en la carta final otra vez. Sentí un nudo en la garganta, un peso insoportable. Lucian, murmuré entre dientes, con un dolor que me partía. Esta vez no dejaré que me salves. Esta vez quiero salvarte yo. La carta de Lucian seguía quemándome en el pecho aun cuando amaneció. Pasé la mañana entera intentando recomponerme, pero cada rincón de la mansión me recordaba mi deuda con él. El desayuno, el jardín, hasta el sonido del piano en el salón vacío me hacían pensar en lo que había perdido y en lo que estaba intentando reconstruir. Pero esa calma quebradiza se rompió cuando vi a Ace recibir un sobre sellado. Su reacción fue mínima, apenas un parpadeo, pero lo conozco lo suficiente para saber que era importante. Guardó la carta dentro de su chaqueta y se alejó, sin una palabra. Una punzada de desconfianza me atravesó. Horas después, noté algo distinto en Lucian. Más silencioso de lo normal, más encerrado en sí mismo. Parecía estudiar un rompecabezas invisible. Sus ojos, oscuros como siempre, tenían una chispa inquietante. ¿Pasa algo? Me atreví a preguntar cuando nos cruzamos en el pasillo. No es asunto tuyo, respondió sin detenerse. Me mordí el labio, tragando las palabras que quería soltar. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase en la otra vida? ¿Cuántas veces lo había dejado solo con sus batallas porque me parecía más fácil escapar? No. Podía repetir el mismo error. Más tarde, Maya dejó escapar un comentario sin querer, mientras me ayudaba a organizar los libros de la biblioteca. Dicen que un nuevo socio ha llegado a la ciudad. Un hombre con demasiada ambición y pocos escrúpulos. Se interrumpió al darse cuenta de que yo escuchaba, demasiado atenta. Mi corazón se aceleró. No necesitaba nombre. Lo supe de inmediato. Era él. El mismo hombre por el que lo arriesgué todo en la otra vida. El mismo que terminó traicionándome cuando más lo necesitaba. Vivo. Aquí. Y cerca de Lucian. El mundo me dio vueltas. Sentí las manos frías, como si me hubieran arrojado al agua. Esa noche, cuando Lucian entró a mi habitación para dejar unos documentos sobre la mesa, reuní el valor. Lucian, necesito decirte algo. Él se detuvo, con el cabello negro cayendo sobre la frente. Había un cansancio marcado en sus facciones, y sin embargo su porte era tan firme como siempre. Habla. Abrí la boca, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. ¿Cómo podía explicarle que yo ya sabía lo que iba a pasar? ¿Cómo confesar que había vivido esta vida antes, que lo había traicionado, que había muerto y regresado con la memoria intacta? ¿Qué clase de locura sonaría aquello? Hay alguien que podría lastimarte, dije al final, la voz apenas un susurro. Lucian se acercó, y por primera vez en mucho tiempo, noté una sonrisa tan breve que casi dudé haberla visto. Ya lo sé. ¿Cómo que lo sabes? Pregunté con un hilo de voz. Porque siempre supe que estabas con él. Sus palabras no fueron acusatorias, sino tranquilas, como si hablara de algo inevitable. Me quedé helada. El piso se me escapó bajo los pies. Él lo sabía. Siempre lo había sabido. Lucian dejó los documentos sobre el escritorio y se inclinó hacia mí, lo suficiente para que pudiera ver el brillo de sus ojos. Y aún así, sigues aquí. Esa es la diferencia. El aire se volvió insoportable entre nosotros. Yo quería gritar, quería llorar, quería pedir perdón 1000 veces. Pero lo único que pude hacer fue asentir, con el corazón golpeando como un tambor. Esta vez no huiría. Esta vez no. Le daría la espalda. Y si ese hombre intentaba interponerse de nuevo, lo enfrentaría yo misma. El olor a humo me despertó antes de que los gritos lo hicieran. Salté de la cama, el corazón martillando, y corrí hacia el pasillo. El aire estaba cargado de un calor extraño. Un sirviente apareció, corriendo en dirección contraria, con la cara tiznada. ¡La estufa!, gritó, aunque después comprendí que había querido decir la estufa de vidrio, el invernadero de Lucian, su lugar más preciado. No lo pensé 2 veces. Crucé los pasillos descalza, ignorando el ardor del suelo. El resplandor anaranjado iluminaba la oscuridad cuando llegué. El fuego devoraba los ventanales del invernadero, y el crujido del vidrio estallando se mezclaba con los gritos de los criados intentando traer agua. Corrí hacia adentro. Una corriente de calor abrasador me golpeó, y el humo me hizo toser. Pero mis ojos buscaron los documentos que sabía que Lucian guardaba allí, planos y archivos que jamás dejaba salir de ese espacio. Tropecé con una mesa caída, pero seguí adelante. Agarré un fajo de papeles ennegrecidos y lo presioné contra mi pecho. El dolor llegó de golpe. Una viga ardiente cayó a centímetros de mí, y el fuego rozó mi piel. Grité, pero no solté nada. ¿Qué demonios haces? La voz de Lucian atravesó el estruendo. De pronto, unos brazos fuertes me arrancaron de allí. Sentí su pecho contra mi espalda, duro y cálido, mientras me sacaba de ese infierno. Afuera, el aire fresco me golpeó como un golpe de agua helada. Él me obligó a soltar los papeles y me arrastró hacia un banco de piedra. Se arrodilló frente a mí. La camisa blanca se le había manchado de ceniza, y una línea de sudor bajaba por su frente. «Mírame», ordenó, tomando mis manos quemadas con cuidado. El dolor me arrancó una mueca, pero lo dejé hacer. Vi cómo examinaba mis dedos enrojecidos, cómo apretaba la mandíbula mientras soplaba suavemente sobre las quemaduras,
y pedía a un criado que trajera un botiquín. No podía apartar los ojos de él. Incluso cubierto de humo, incluso con la furia brillando en su mirada, era hermoso. Su cabello negro estaba pegado a la frente, los labios tensos, los ojos oscuros ardiendo con una intensidad que no sabía si era enojo o miedo. ¿Por qué entraste?, preguntó en voz baja, con un control que parecía a punto de romperse. Porque era importante para ti, contesté con sinceridad. Sus dedos se detuvieron un instante sobre mi piel. Luego me miró directamente. ¿Y tú qué? ¿No piensas en ti? Quise decirle la verdad. Quise decirle que yo ya había muerto una vez, que no me importaba arriesgarme si era por él. Pero solo logré susurrar. No puedo quedarme quieta mientras lo pierdes todo. Vi algo cambiar en su mirada. No era ternura, tampoco perdón. Era un dolor profundo, como si mis palabras lo hubieran golpeado en un lugar donde nadie más podía tocarlo. Me curó las heridas con un cuidado minucioso, cada roce de sus dedos más suave que el anterior. El silencio entre nosotros era tan denso que apenas podía respirar. Finalmente, lo escuché murmurar. Eres imposible. Sonreí débilmente, aún temblando. ¿Y aún así me cuidas? Él levantó la vista, los ojos oscuros como la noche. Se inclinó apenas, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. El fuego aún rugía en la distancia, pero en ese momento, todo lo que importaba era que él estaba allí, arrodillado frente a mí, sosteniendo mis manos como si fueran algo frágil y precioso. Los días después del incendio fueron extraños. El invernadero había quedado reducido a un esqueleto ennegrecido, pero Lucian no dijo una palabra de reproche por mi imprudencia. Apenas mencionaba el tema, como si enterrar el recuerdo del fuego fuera más sencillo que enfrentarlo. Yo seguía con las manos vendadas, y aún así insistí en acompañarlo a todas partes, buscando una oportunidad para demostrar que no era la misma mujer de antes. Fue en una de esas salidas cuando lo vi. Estábamos en un salón elegante de la ciudad, rodeados de políticos y empresarios que venían a hablar de alianzas y proyectos. Yo intentaba mantenerme erguida junto a Lucian, ignorando las miradas que aún me juzgaban, cuando mis ojos lo encontraron. Él. El mismo rostro que me había condenado en la otra vida. Cabello castaño claro, ojos grises que parecían sonreír incluso cuando los labios no lo hacían. Más delgado de lo que recordaba, más refinado en sus movimientos, vestido con un traje azul oscuro que lo hacía ver respetable. Pero yo conocía lo que se escondía bajo esa fachada. Mi corazón dio un vuelco. Sentí las piernas entumecerse. Se acercó con una sonrisa educada, la misma que me había engañado antes. Lucian, saludó, inclinando apenas la cabeza. Es un honor finalmente conocerte en persona. Lucian lo observó con frialdad. No extendió la mano de inmediato. Solo asintió, como si evaluara a un enemigo disfrazado. Yo permanecí en silencio, con los dedos clavados en el brazo de mi vestido para no temblar. Y usted debe de ser... El hombre giró la cabeza hacia mí, fingiendo sorpresa. La prometida. ¡Qué afortunado! Es usted, Lucian. El descaro me revolvió el estómago. Fingía no conocerme. Fingía que nunca habíamos compartido nada, que nunca me había usado. Lucian me miró de reojo, notando mi tensión, pero no dijo nada. Solo respondió con una cortesía helada. Sí, afortunado. Durante el resto de la velada, sentí sus ojos sobre mí, como cuchillas invisibles. Cada sonrisa suya era un recordatorio de mi estupidez pasada. Y lo peor era que sabía. Sabía que podía destruirme otra vez con solo abrir la boca. Horas después, cuando los invitados se habían ido y volvimos a la mansión, me encontré con él en el jardín, como si me hubiera estado esperando. ¿Así que vuelves a jugar a la prometida fiel?, susurró, con esa voz que alguna vez me hizo caer. No tengo nada que decirte. Escupí, intentando apartarme. Me detuvo con una sola frase. Si Lucian descubre todo lo que compartimos, ¿qué crees que hará? Él dice. Miedo me recorrió la espalda, pero ya no era la misma. Lo miré fijamente a los ojos, sin retroceder. Ya no tienes poder sobre mí. Me di la vuelta antes de que pudiera responder. Lo que no esperaba era encontrar a Lucian apoyado en la baranda del balcón, observando. No había rabia en su rostro, ni siquiera sorpresa, solo una serenidad peligrosa, como la calma que precede a la tormenta. Él no cambiará, dijo, sin mover un músculo. Me quedé sin palabras. Mi corazón golpeaba en mi pecho como un tambor. Lucian bajó la vista hacia mí, y por un instante pensé que preguntaría, que exigiría explicaciones. Pero solo añadió, tú sí. Eso es lo que me interesa. No supe si llorar o correr. Todo lo que hice fue quedarme allí, observándolo, sintiendo que mis rodillas apenas me sostenían. El pasado había vuelto, y esta vez no pensaba permitir que me arrastrara con él. El eco de aquella reunión con él seguía persiguiéndome días después. Había rehecho su fachada, había fingido cortesía, pero yo solo veía las mentiras que alguna vez me arrastraron a la ruina. Esta vez no me doblegué. Sin embargo, su sombra aún flotaba sobre mí, y lo peor era que Lucian la había visto también. La tensión creció cuando recibimos una invitación para una cena privada con un grupo reducido de empresarios. Yo estaba nerviosa, pero decidida. No quería volver a ser la mujer que se escondía detrás de excusas. Me vestí con un vestido negro sencillo, de seda,
con mangas largas. Recogí mi cabello y me planté frente a Lucian antes de salir. No pienso huir, le dije, como si necesitara advertírselo. Él me observó con un silencio que me desarmaba. Estaba impecable, como siempre. Traje oscuro, corbata perfectamente ajustada, el cabello negro cayéndole con elegancia sobre la frente. Parecía tallado en mi sin piedra. Veremos, respondió al fin. La cena fue un desfile de sonrisas falsas, discursos sobre inversiones y copas alzadas en brindis huecos. Yo me limité a observar, a mantenerme junto a Lucian como un pilar, sin apartarme ni un instante. Entonces ocurrió. Una insinuación velada. Uno de los invitados, con voz ligera, mencionó el nombre de mi antiguo amante. El aire se tensó de inmediato. Antes de que yo pudiera reaccionar, Lucian habló. Mi prometida no tiene nada que ver con rumores baratos. Les sugiero que no pierdan el tiempo con fantasías. Su tono fue tan cortante que nadie volvió a mencionar el tema. Yo me quedé muda. Una oleada de calor subió por mi pecho, y me encontré apretando la servilleta hasta arrugarla. Nadie me había defendido así antes. Nunca. Cuando salimos, ya de noche, el coche avanzaba en silencio por calles iluminadas por faroles. No aguanté más. ¿Por qué me defendiste así? Pregunté, con la voz apenas audible. Él no me miró. Mantenía los ojos fijos en la ventana, el perfil endurecido, los labios apretados. Porque no permitiré que nadie más te use para humillarme. Su respuesta fue dura, pero bajo esa dureza había otra cosa. Algo más profundo, que me dolía escuchar. Me incliné hacia él sin pensarlo. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en los dedos. Quise besarlo. No como disculpa, no como una súplica, sino porque lo necesitaba, porque después de todo, era Lucian quien me había sostenido incluso cuando no lo merecía. Pero él apartó el rostro. No, dijo en voz baja. El rechazo me cortó como un cuchillo. Me retiré con la garganta seca. Él respiró hondo y añadió. No quiero tu amor por culpa. No pude responder. Mis manos temblaban sobre mi regazo. El resto del trayecto fue silencio. Pero dentro de mí algo había cambiado. No bastaba con arrepentirme. No bastaba con intentar compensar. Tenía que amar de verdad, sin cadenas, sin miedo, sin deuda. Lo miré de reojo. Aún en la penumbra, su perfil era impecable. Y comprendí que no lo dejaría ir. No esta vez. Nunca me había gustado la alta sociedad. En la otra vida, asistía a los bailes solo para escapar de Lucian y buscar a quien no debía. Ahora, la sola idea de estar en un salón lleno de rostros inquisitivos me revolvía el estómago, pero no por huir. Era por miedo a fallar otra vez. Maya me ayudó a vestirme. Eligió un vestido azul oscuro, de seda ligera, que caía hasta el suelo con un movimiento elegante. Ajustó mi cabello en un recogido bajo y dejó un par de mechones sueltos enmarcando mi rostro. Cuando me miré en el espejo, me reconocí y al mismo tiempo no. Era yo, pero distinta. Alguien más serena. Alguien que quería quedarse. Lucian apareció poco después. El traje negro se amoldaba a su figura alta y fuerte, la corbata perfectamente alineada, el cabello negro peinado hacia atrás. Podía sentir la autoridad que emanaba solo con entrar en la habitación. Me ofreció el brazo sin una palabra, y yo lo tomé con cuidado, consciente de que todos los pasos que daba a su lado eran una declaración. El salón estaba lleno de luz y murmullos. Los candelabros colgaban sobre nuestras cabezas como constelaciones de oro, y las miradas se clavaron en nosotros apenas cruzamos la puerta. Escuché cuchicheos, susurros ahogados, risas apenas contenidas. Sentí la presión, de 100 ojos evaluando cada gesto mío, esperando que tropezara. Lucian, en cambio, caminó con la frente alta, como si nada pudiera tocarlo. Cuando llegó el momento del primer baile, él me tendió la mano. Mi respiración se detuvo. Nunca antes me había ofrecido bailar. Nunca. La acepté. El murmullo del salón se volvió un murmullo más bajo, casi expectante. Sus manos, firmes, se posaron en mi cintura, y yo apoyé la mía sobre su hombro. El violín comenzó a sonar. Me moví con él, guiada por su paso seguro, aunque mis rodillas temblaban. Todos nos miran, susurré, insegura. Déjalos mirar, respondió, con esa calma inquebrantable. Me atreví a alzar la vista. Sus ojos oscuros estaban fijos en los míos. No había frialdad en ellos, ni tampoco indulgencia. Había algo más. Una pregunta, una espera silenciosa. El corazón me martillaba. La música nos envolvía, y yo sentí que el mundo se reducía a ese instante. Lucian, murmuré, apenas un hilo de voz. Aún me preguntas si lo amo. Él no respondió. Solo inclinó un poco la cabeza, como si quisiera escuchar cada palabra. Tragué saliva, el valor naciendo en mi pecho. No, ya no. Nunca te amé tanto como ahora. Sus pasos se detuvieron un instante, y el contacto de su mano en mi cintura se hizo más firme. El salón seguía lleno de murmullos, pero yo ya no oía nada. Él se inclinó, acercando sus labios a mi oído. Espero que lo digas en serio. Un estremecimiento me recorrió la espalda. No supe qué más decir. Solo seguí bailando, aferrada a él, sintiendo que por primera vez en mi vida nuestras sombras se movían al mismo ritmo. No pude dormir después del baile,
La confesión que había dejado escapar entre música y murmullos me había liberado, pero también me dejó con un peso en el pecho. No era suficiente. No podía simplemente decir que lo amaba ahora, como si eso borrara el veneno de lo que fui antes. Tenía que contarle la verdad, aunque me mirara como a una loca, aunque nunca me perdonara. La madrugada me encontró caminando hacia el jardín, el mismo lugar donde, en la otra vida, Lucian me había salvado, entregando su vida por la mía. El rocío cubría la hierba, y las flores aún cerradas parecían observarme como testigos silenciosos. Mis pasos me llevaron hasta la fuente central, y allí me detuve, sintiendo que el corazón me iba a estallar. Lucian, llamé, mi voz temblorosa en la penumbra. Él apareció minutos. Después, con el cabello negro revuelto y el rostro aún serio pese a la hora. Llevaba una bata oscura sobre la ropa de dormir, pero incluso así imponía más que nadie. Se acercó despacio, observándome como si supiera que no había casualidad en mi presencia allí. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó, con un tono neutro. Respiré hondo. No había vuelta atrás. Necesito contarte algo. Algo que nunca creí poder decirte. Sus ojos se clavaron en mí, profundos, atentos, esperando. Me temblaron las manos, pero continué. Yo ya viví esta vida antes. Él frunció el ceño, pero no me interrumpió. Recuerdo cada error, cada vez que te ignoré, cada vez que corrí hacia él y te dejé atrás. Recuerdo robarte, engañarte, herirte. Y también recuerdo cómo morí traicionada, y cómo tú me salvaste, sacrificándote por alguien que no lo merecía. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no las detuve. Desperté otra vez aquí, al inicio, con todo ese pasado grabado en mí, y lo único que pensé fue que no podía desperdiciar otra oportunidad, que esta vez quería quedarme contigo, amarte de verdad. El silencio cayó como un velo entre nosotros. Podía escuchar el agua de la fuente, el canto lejano de un pájaro despertando. Lucian no se movía. Su expresión era imposible de leer. Eso es lo que tenía que decir, susurré, con la voz quebrada. Ahora lo sabes todo. Creí que me rechazaría, que me llamaría demente, que se daría la vuelta y me dejaría sola, como merecía. Pero en cambio, se acercó. No dijo nada al principio. Solo me observó, como si tratara de ver si mis palabras eran mentira. Luego, suavemente, posó una mano en mi mejilla, secando una de mis lágrimas con el pulgar. Ahora sí, murmuró. Ahora estás aquí. El aire se escapó de mis pulmones. Apoyé la frente en su pecho, sollozando, y por primera vez no sentí la culpa sofocándome. Sentí alivio. Una verdad liberada al fin. Lucian no me abrazó, pero tampoco se apartó. Su simple presencia a mi lado, su aceptación silenciosa, fue suficiente para sostenerme. Después de aquella madrugada en el jardín, algo cambió entre nosotros. Lucian no pronunció la palabra perdón, ni yo la pedí otra vez, pero su mirada, cuando se posaba en mí, ya no tenía el filo de la sospecha ni la frialdad del desdén. Era distinta, más atenta, más pesada, como si estuviera midiendo cada gesto mío para convencerse de que la mujer frente a él realmente había cambiado. Los días pasaron en un extraño equilibrio, hasta que llegó la noticia. Ace entró en el salón con un sobre en la mano, y una expresión aún más seria de lo habitual. Lucian lo abrió en silencio, leyó, y dobló el papel con cuidado. Yo lo observaba desde el sofá, con el corazón encogido por el silencio. ¿Qué ocurre?, pregunté al fin. Lucian me miró, sus ojos oscuros brillando bajo la luz de la lámpara. Una propuesta, un puesto en el extranjero, poder, influencia, todo lo que cualquiera desearía. Me quedé quieta. Era lo que él merecía. Una vida más allá de las sombras, lejos de los recuerdos que lo ataban a mí. ¿Y lo aceptarás?, murmuré, intentando que mi voz no temblara. Él bajó la mirada, y vi la lucha en su rostro. Ese hombre que nunca mostraba debilidad, de pronto parecía humano, dividido. No puedo, dijo al fin. No pienso dejarte aquí, rodeada de quienes esperan tu caída. Y no puedo arrastrarte conmigo, no cuando aún cargas con tanto. Me levanté de golpe. El vestido de casa se agitó a mi alrededor. Lucian, ¿crees que quiero quedarme? ¿Crees que aún quiero vivir en esta mansión donde cada rincón me recuerda a lo que hice mal? Él levantó la vista. Su mandíbula estaba tensa, pero sus ojos eran pura duda. No quiero que me sigas por obligación, susurró. Me acerqué a él, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. Esta vez es mi turno de elegir, dije con firmeza. Y te elijo a ti. No por culpa, no por miedo, por amor. Sus labios se entreabrieron como si quisiera responder, pero lo interrumpí, tomando su rostro entre mis manos vendadas. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentí que iba a romperme las costillas. Déjame ir contigo, insistí. Déjame ser la mujer que nunca fui antes. Lucian me observó largamente. En mí no me echó. Sus ojos había incredulidad, dolor, deseo contenido. Luego, despacio, llevó una de sus manos a mi nuca y me atrajo hacia él. El beso fue inevitable. No hubo duda, ni vacilación. Sus labios contra los míos eran firmes, cálidos, un choque de todo lo que habíamos callado. Un beso que no pedía, disculpas,
que no prometía futuros perfectos, pero que reconocía una verdad. Estábamos aquí, los dos, eligiéndonos por fin. Cuando nos separamos, su frente quedó apoyada contra la mía. Ahora sí, murmuró. Ahora estás a mi lado por amor, no por arrepentimiento. Cerré los ojos, dejando que la paz me invadiera. Por primera vez desde que desperté en esta vida, sentí que el pasado estaba realmente detrás, y que lo único que importaba era lo que construiríamos juntos. La mansión, con todos sus fantasmas, quedaría atrás. Nuestro futuro nos esperaba en otro lugar, y esta vez caminaríamos hacia él, lado a lado,